Junior, ¿dónde nace Junior Díaz? ¿Cuál es la infancia suya? ¿Dónde creció usted como niño, Junior? Bueno, yo nací en Heredia. A los 3 años me fui para San José, al cantón de Acerrí, de Desamparados. Ahí fue donde prácticamente pasé toda mi niñez, adolescencia, y ahí fue donde me desarrollé en esos primeros años de vida que uno empieza a adquirir las memorias y con los amigos de barrio. Ahí fueron mis experiencias. ¿Fue una infancia de abundancia o una infancia de andar en bicicleta, de mejenguear, de poder ir a la calle, subirse a los palos de guayaba? ¿Cómo fue esa infancia? La verdad sí, fue, como le digo, crecí en barrio con amigos que íbamos a los cafetales, íbamos a los ríos, jugábamos cualquier cantidad de juegos que uno realizaba antes, escondido, bolinchas. La verdad que andar en bicicleta también, tuve cada caída en bicicleta impresionante, que más bien, por dicha no me pasó nada grave, pero sí en árboles también, haciendo casas de árbol. Eso fue, la verdad, lo recuerdo con mucha, y la verdad que gratitud, porque sí viví una etapa en la cual siento que era muy bonito en ese tiempo, poder uno salir, compartir con los amigos en la calle, y no como ahora que hay mucha inseguridad, tal vez antes era un poco más seguro y se daba más a eso, ¿no? El querer uno estar fuera más de casa, poder estar moviéndose, corriendo, y no como los tiempos actuales que la mayor cantidad de la gente, los chicos, están más que todo en sus casas. En este tema de video, juegos de video, redes también, pero sí puedo decir que fue una infancia también que mis papás siempre trataron de darme valores, principios, en los cuales trato obviamente de inculcarlos ahora a los más jóvenes, y que en ese momento me ayudaron a guiarme a la persona que soy el día de hoy. Tuvimos como todo dificultades, momentos buenos, momentos no tan buenos. También viví la separación de mis padres a los 14 años. Son cosas que a uno lo marcan, pero yo siempre, no sé por qué, pero siempre yo soy el mayor de 2 hermanos. Tuve esa, no sé si valentía o esa toma de decisiones en momentos tal vez de la vida importantes para seguir adelante, y eso la verdad que nos ayudó mucho para poder sobrepasar cualquier adversidad en esos momentos. No sé si todavía mantiene vivos esos recuerdos, tal vez de chiquillo, de ir al estadio, ver a su papá jugar o verlo por televisión. Pues era un futbolista que también marcó una época. Sí, claro, lo recuerdo. Yo de niño, bueno, cuando estaba en Herediano mi papá, tenía 3 años, por esa razón después nos mudamos a San José porque él ya pasó al Saprissa. A partir de ahí, con una edad de 7, 8 años, yo me recuerdo que ahí ya empecé a ir al estadio, y mi papá me llevó algunas veces a algunos entrenamientos, y a los partidos íbamos, también con mi hermano, y la verdad que recuerdo esa etapa cuando iba a los partidos. Hay familia futbolera, a mí me encantaba el fútbol desde niño, la verdad que con mi hermano jugábamos mucho, y luego recuerdo todavía una etapa más, ya en los 90s, cuando quedó fuera del Mundial, por ejemplo, recuerdo esa etapa que él estaba en casa, y bueno, fue un golpe muy duro para él. Nacido en Heredia, cédula 4, Club Sport Herediano, ahí empieza a tocar las puertas, a abrírsele el camino a usted en lo que fue ya la etapa como futbolista, abriendo sus primeros pasos ahí en Herediano. Sí, la verdad que, bueno, yo todavía a los 13 años yo estaba en equipo de barrio, 14 años estaba en el equipo de barrio, me recuerdo, era el Deportivo Atlantic, siempre lo recuerdo con mucho cariño al entrenador que teníamos en ese momento, que era Badú, le decíamos Badú, Gilbert Marín, don Gilbert Marín, que le decíamos de cariño Badú, y estaba en Deportivo Atlantic. Ahí era donde realmente inicié. Yo jugaba con chicos más grandes, y tal vez teniendo una edad de 12 años jugaba contra los de 18 años.
Y, y esa etapa, bueno, fui a Deportivo Amigos, un equipo de San José, de Acerrí, que había quedado a nivel de 13 años, de Mosco, en ese entonces, que se le llamaba, campeón nacional, que era de regiones, y él en la región quedó campeón. Después fue a participar en los, que fue ya las provincias, y quedaron campeones. Llegué a ese club, llegué a ese equipo, y a partir de ahí se me dio la oportunidad de que el profesor del colegio era don Freddy Morales. Él era el profesor de educación física y tenía el equipo, la selección de Juegos Nacionales. Yo estaba participando en eso, fui seleccionado ahí y estuve con él. A él le dan la juvenil de Heredia, precisamente a él se la dan, y estuve en Heredia. Me dijo que si quería irme para allá, yo le dije que sí, y la verdad que ahí fue donde empecé esa etapa en Herediano con 15, casi 16 años. Se abren las puertas de Europa. Háblenos un poquito sobre esas primeras llamadas, esas comunicaciones, cómo lo asumió cuando se dio esa oportunidad de dar el salto que todo futbolista en este país pues siempre lo ha soñado. Sí, claro, o sea, yo tuve una oportunidad a los 18 años, ahora que estoy recordando, de ir a Rusia, al Krylia Sovetov. Me acuerdo que habíamos ido a un torneo en Viareggio, Italia. Ahí habían hecho como los mejores jugadores ahí de la categoría de Guanacaste, Saprissa y Herediano, como un combinado, para representar al país allá en ese torneo. Me recuerdo que fuimos, y después de ese torneo tuve la oportunidad de que ese equipo allá me viera, me observara, y querían que fuera a hacer una prueba. Y cuando venía de regreso, la sorpresa para mí fue que no iba para Costa Rica, sino que iba para Budapest, donde ese equipo estaba haciendo la pretemporada. Ahí prácticamente que hice la semana de prueba. Me dijeron que sí me querían, yo observé el contrato, todo lo tenía ya listo. Al final, entre clubes no arreglaron y no se me dio la oportunidad. Cuando a los 23, fue a los 18 años exactamente, cuando tenía ya 23 años, se me da la oportunidad de ir a Europa otra vez, a este equipo de Polonia, el Wisla Krakow, a hacer una prueba. Imagínense cómo estaba esperando yo esa oportunidad, porque ya me había pasado una vez había pasado ya 4 años, 5 años, que tal vez no sabía si iba a llegar otra oportunidad. Yo deseaba que me llegara ese chance, y la verdad cuando se me dio, hice la prueba, me fue muy bien, y ahí fue donde inicié. Después el equipo era muy buen equipo. Cuando llegué allá a Polonia, me recuerdo, primera vez que veía la nieve, mi primer partido allá fue a -8 grados. Yo estaba aquí en Costa Rica, y cuando fui allá a hacer la prueba y llegar a Polonia, era en enero. Ahí es el invierno lo más crudo que hay, y el cambio de clima, estar lejos de la familia, estar solo. No fue fácil, créame que no fue nada fácil. Me ayudó mucho que el equipo habían unos latinos, que la verdad me ayudaron mucho a la adaptación. El equipo estaba muy bien posicionado, eso también me ayudó. Al principio, le digo que no llegué siendo titular, sí con mucha expectativa de jugar, pero después me empezaron a meter más ratos, y eso también me ayudó, que lo deportivo me estaba empezando a ir muy bien, y a los 5 meses fui campeón. Después de eso, pues ya hay toda una historia grande de su paso por los otros países, Alemania y todo lo demás. En ese paso del tiempo, ¿qué se trajo para Costa Rica? ¿Qué recuerdos se trae de Europa? Camisetas con grandes futbolistas que todavía hoy en día están activos. Tuvo una oportunidad de tener el cara a cara con muchas figuras del fútbol. Sí, bueno, y gracias a Dios a mí se me da la oportunidad de competir al más alto nivel. La verdad que sí puedo decirlo, que me siento afortunado por haber vivido esa experiencia. Viví lo que soñé, porque lo soñaba, tener la oportunidad de jugar a nivel olímpico primero que todo, a nivel de selección, a nivel de UEFA, Champions, Mundial. Y al estar en ese nivel, obviamente uno se topa con grandes jugadores que marcan una diferencia a nivel mundial, y que a uno, la verdad, lo llena de mucho orgullo haber podido compartir con ellos. Tuve el Firmino, Kevin De Bruyne, Lewandowski, que lo enfrenté en Polonia, luego en Alemania, Iván Perisic lo tuve compañero,
Eric Maxim Choupo-Moting, tuve la oportunidad de jugar contra Xavi, Iniesta, Puyol, o sea, muchos jugadores de gran nivel que la verdad me dejaron muchas enseñanzas. Una de ellas es lo simple, más bien la calidad que ellos tienen, no lo priorizan, sino la simpleza para jugar que tienen. Y a partir de ahí, si hay una situación que se complican, ahí sí aplican la calidad que ellos tienen. Entonces, son experiencias que uno vive y que cuando hacen las cosas lo hacen al 100%. También me di cuenta de que no son máquinas, que no son robots, que también tienen sus errores y uno también a veces trataba de sacar provecho de eso, pero sí, la verdad, tuve esa experiencia de jugar contra lo mejor del mundo. ¿Alguna anécdota de Jürgen Klopp y también de Thomas Tuchel, que fueron referentes, siguen siendo referentes mundiales y que sabemos que también tiene sus historias con ellos? Sí, la verdad que Thomas Tuchel, él me llevó a mí a Mainz. A mí una anécdota fue que me sorprendió que ellos tenían un año de estarme siguiendo a mí. Eso me sorprendió mucho, la verdad me sorprendió increíblemente que cuando nos damos cuenta del interés que había este equipo de Alemania, fui con mi representante en ese momento, viajamos y nos reunimos con ellos, el cuerpo técnico, administrativo, hasta una persona que nos estaba ejerciendo de traductor. Y ahí llegamos y nos reunimos, empezamos a hablar y me lleva aparte con el asistente y el director deportivo. El director deportivo saca una tablet y me dice, este es usted, ¿verdad? Y yo empiezo a ver, sí. Yo había jugado un partido en Wisla Kraków, en Polonia, contra el último lugar de la tabla, en la casa de ellos. Y era una cancha horrible. Y en ese momento me empiezan a enseñar contactos con el balón, con el pie derecho, pie izquierdo, barridas, contactos con la cabeza, zonas en las que estuve jugando, pases buenos, pases malos. Y yo me quedo, pero tenían estudiado ese partido. Le digo, oye, me hace, sí, es que queríamos analizar cómo es usted o cómo, y yo, pero ¿por qué no analizan o por qué no el clásico Legia Varsovia contra nosotros, que es el clásico de Polonia, o Lech Poznan, que era otro de los equipos grandes? Dice, es que no, nosotros tenemos un perfil de jugadores para el equipo de nosotros que sean de carácter, que sean aguerridos, que vayan para adelante siempre. Y nosotros sabemos que en los partidos importantes todo el mundo quiere demostrar. Pero en los partidos que no son, en teoría son contra los equipos más pequeños, ahí es donde realmente vemos el carácter de cada jugador. Y a mí me sorprendió. La verdad le dije, tiene toda la razón. Más bien les dije, ¿dónde les firmo? Porque me empiezan a mostrar eso y es por ejemplo, después con Klopp tuve la oportunidad de terminando un partido Mainz nosotros contra el Dortmund en el Signal Iduna Park, que termina el partido y yo estoy así caminando y cuando oigo por detrás a mi espalda, buenos días Junior Díaz, y yo me quedo así, vuelvo a ver y cuando veo que es Jürgen Klopp, me hace, hola, ¿cómo está? Y yo, todo bien, mucho gusto. Y dije, yo por dentro, y me conoce, o sabe de mí por lo menos. La verdad que una persona sumamente simpática, muy agradable. Después de ahí, de esa oportunidad, pudimos compartir un poco más en Mainz, porque estaba en la ciudad donde él creció. Y por ahí que tuvimos un acercamiento también importante. Pero son anécdotas que pasan con gente tal vez que uno la ve muy lejana, pero al final son seres humanos que también les gusta compartir y obviamente sí tienen esa característica de trabajar muy duro. Quiero meterme con un tema que es selección nacional, que nos va a llevar al campeonato mundial, lo mejor que ha vivido pues este país. Primero que nos hable de Jorge Luis Pinto como entrenador, como su entrenador en el mundial. Por ahí vi en algún momento que pasó, creo que pasó cerca de un año que no te llevó a la selección de Costa Rica y se discutía mucho en el país ese tema. Después decía que te había cuidado y terminás siendo un referente en el mundial. Háblenos de Jorge Luis Pinto y de esa experiencia de selección. La verdad que una persona, un entrenador que sabe mucho de fútbol, nos ayudó mucho, la parte táctica, era un estudioso de eso y la verdad que no hay duda, como todo, había ciertas cosas que
en su momento él tal vez exigía de alguna forma que tal vez no agradaba a muchos, pero bueno, cada quien tiene su nivel de tolerancia y cómo se podía manejar. Pero la verdad que y lo que yo puedo decir es que al final, en ese periodo que yo no estuve, bueno, fue un periodo así casi de un año, 8 meses, por ahí, 9 meses, se cuestionaba mucho mi presencia en la selección nacional. Y bueno, yo decía, estoy en Europa, estoy jugando, toda mi carrera, la verdad, el 90% de mi carrera, gracias a Dios, lo jugué. Y él me lo decía, que en cualquier momento podría ser llamado y que estaba siempre anuente a la selección. Entonces llegué a Alemania y con mucho más razón. Y yo decía que a mí se me juzgaba a veces acá por un partido regular, para mí era un partido malo, porque tal vez, no sé, no tenía en ese momento cierta prensa o no me gustaba meterme en polémica, y un partido de Junior Díaz regular era malo, un partido bueno era regular. Entonces a veces no se cuestionaba o se criticaba de una forma objetiva, sino que era más un tema de fanatismo, de generar cierto tema en la prensa, pero bueno, al final lo que yo decía, vengo aquí, me llaman, juego, pasé 13 años en selección, que me llamaban todos los entrenadores que llegaron, 13 años consecutivos. Entonces yo decía, la verdad es que me pueden criticar, me pueden decir lo que sea, pero mi realidad es otra. Yo vengo aquí, participo, que sí, tengo algunos partidos que me fue bien, otros partidos que no me fue tan bien, me puede pasar, pero después regresaba y trataba de que fuera 1 o 2 partidos, no siempre tener esa regularidad de bajo rendimiento. Entonces, como mi realidad era otra, yo me enfocaba en volver a Europa, seguir preparándome para que cuando me volvieran a convocar estuviera de la mejor forma. Y yo siento que el Mundial fue el premio a todo ese esfuerzo y ese trabajo que había venido realizando durante muchos años, porque en el 2010 fue un golpe muy duro, muy duro, el haber quedado fuera prácticamente del Mundial en el último minuto, y había jugado todos los partidos de eliminatoria. Solo un partido me había perdido y fue por acumulación de amarillas contra El Salvador. Entonces, creo que fue un premio al esfuerzo, a la constancia que traté de mantener, y sabiendo de que pasaba la edad, pasaban los años y no sabía si iba a jugar otro mundial. Italia, que Uruguay, que Inglaterra, ese famoso grupo que hasta Diego Armando Maradona en aquel momento pues emitió su comentario. Llegan ustedes a la ciudad de Santos, a Brasil, y llega el mundial. Sin ninguna posibilidad, ¿verdad? Para la prensa, para las casas de apuestas, y pasa lo que sucede. Hablarnos de eso y de ese partido ante Italia, ese pase perfecto para Brian, ese gol con el que le ganamos a Italia. Eso la verdad que va a quedar en mi memoria como los mejores recuerdos que he tenido en el fútbol, porque era eso, o sea, lo que nosotros pensábamos era que no tenemos nada que perder y más bien mucho que ganar. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo pensaba que eran 3 partidos, regresábamos acá a Costa Rica y con un saco de goles. Entonces, nosotros nos mentalizamos creíamos en el proceso que veníamos realizando, créame, que creíamos. Después, factores que yo pienso que llevaron a llegar, nos ayudó a llegar a cuartos de final. Teníamos el objetivo claro todos los jugadores, estábamos bien preparados, y ya la experiencia que tenía la mayoría a nivel internacional. Eso que comentábamos anteriormente, que yo ya estaba en Europa, que el otro también estaba por allá, que el otro estaba aquí, ya no nos asustaba jugar contra cualquiera de ellos en el Mundial. Y sí, obviamente, y Costa Rica contra Italia, Uruguay e Inglaterra, 3 campeones del mundo. De ahí era claro. El primer partido contra Uruguay, nosotros nos habíamos preparado mucho para que los equipos no se encimaran. Nosotros cómo salir de la presión, saliendo, jugando, si se podía, si no, estar bien defensivamente, porque íbamos a priorizar mucho eso. Y vieras que ese primer partido contra Uruguay nos sorprendió eso, que más bien ellos nos esperaron en un bloque intermedio bajo. A partir de ahí, ¿qué pasó? Que nosotros sí empezamos a jugar cuando vemos que teníamos espacio para salir. Y nosotros, bueno, y estaba el partido ahí muy táctico. Luego, lastimosamente, se me da también la acción de crear el penal a favor de ellos, que lo hace Cavani.
Y más bien eso fue como que yo digo que Dios nos dijo, hey, ustedes pueden ir para adelante. Y a partir de ahí que empezamos a ir adelante fue un gol, fue el segundo y terminamos haciendo un tercero. Entonces fue como ese impulso para decirnos, vamos hacia adelante, saquen todo su potencial para poder vencer a estos rivales que la verdad ustedes tienen esa capacidad. Y así fue. Segundo partido contra Italia, sabíamos que iba a ser un partido táctico, era el partido que quería el profe jugar. Él lo sabía y nosotros también lo teníamos muy claro que iba a ser un partido, teníamos que hacer casi que el partido perfecto. Y pienso que fue así. Es más, hasta con credenciales de más. ¿Por qué? Porque jugamos de tú a tú, más bien tuvimos opciones. Ellos en el primer tiempo sí nos generaron una acción muy importante con Balotelli, luego lo que fue el segundo tiempo tuvimos hasta para hacer un segundo gol. La acción por la cual viene el gol, haber sido partícipe de eso, la verdad que yo me siento súper orgulloso y el trabajo de los compañeros que se hizo en ese día. Y bueno, después de ese partido, obviamente, estábamos nosotros allá, pero no sabíamos el impacto que estábamos ejerciendo aquí en el país, de cómo realmente no era que se estaba celebrando a alguna gente, a algunos sectores, no, era paralizado el país y saber de que estábamos trascendiendo a nivel mundial y la experiencia que estábamos viviendo al final era muy, muy grande contra Inglaterra, un partido importante también que empatamos y cuando vemos la tabla, primeros del grupo, imagínense. Grecia, un partido impresionante, cansancio también al máximo, Holanda, ni para qué, y bueno, eso para nosotros llegar a un cuarto lugar ya era tendencia, me acuerdo en Mainz hasta el partido para el cuarto lugar, pues colocaron una pantalla en el estadio para que la gente lo fuera a ver, hicieron camisas con la bandera de Costa Rica, y yo estaba ahí en una imagen, entonces todos esos detalles que el apoyo que teníamos realmente a nivel mundial y saber que el pueblo de Brasil también era impresionante, cómo nos apoyaban, cómo más bien ellos, yo digo que por ser nosotros una selección, entre comillas, la más pequeña, nos acuerparon y al ver que íbamos pasando etapas se fueron fueron siendo como, oye, tipo fanáticos hacia nosotros. Y los estadios cuando jugábamos nos sentíamos en casa porque cada jugada que nosotros hacíamos nos apoyaban, eso también influyó. Y bueno, la verdad que quedar en la mejor historia en mundiales en Costa Rica, créame que me llena de mucho orgullo y cada vez que lo recuerdo y pasa el tiempo, le doy más valor a eso. Me da la sensación al hablar con un mundialista, un cuarto lugar en el Mundial, Junior Díaz, de que el partido perfecto quedará para ustedes el de Italia, pero el del éxtasis, el de la emoción, el que todos ustedes lloraron y hicieron llorar a todo un país, fue esta tanda de penales con Grecia. Sí, correcto. La verdad que ese fue el partido que más cansado me sentí. Es más, desde el primer tiempo, se los digo, ya estaba cansado. Fue, como le digo, estábamos con mucha confianza de que teníamos la fe, que sí se podía, que era Grecia, un rival que se respetaba. Inició el partido, sacamos la ventaja y nos sentíamos fuertes, la verdad. El segundo tiempo cae la expulsión del compañero nuestro de Duarte y ya llevábamos, el partido ya iba avanzado, ya empezó Grecia a encimarnos un poco más. Luego, al puro final del partido nos empatan. Fue un golpe duro, la verdad, porque, por ejemplo, en mi caso, yo ya al minuto 70, 80 estaba que no daba, me habían colocado un extremo fresco y saber luego después de tener que ir a penales, a tiempos extra, y era, la verdad que fue a puro corazón. Y luego aguantamos hasta la tanda de penales con un hombre menos y ahí fue un momento los cuales que he vivido de más tensión, de más presión, porque
también estaba después de Michael, si no lo realizaba, yo era el sexto penalero y la verdad que, bueno, por dicha se definió antes para bien de todos y que pudiéramos celebrar esa clasificación, pero esa tanda fue impresionante, la confianza de los compañeros, cómo cada uno lanzó su penal, lo concentrado que estábamos, los apoyos que nos dábamos y eso, la verdad que, y al final Taylor también como tapa el penal, cada quien dio su grano de arena para poder pasar a la siguiente fase. ¿Y cómo resume su regreso a Costa Rica, venir a Liga Deportiva Alajuelense, contribuir con la liga, un equipo que le ha costado ganar los campeonatos, es partícipe también de esa pequeña historia en la Liga Deportiva Alajuelense? ¿Cómo vivió ese paso suyo por la liga? Sí, bueno, fue una etapa importante. Yo, bueno, estaba en Europa y cuando termino ya en Alemania, estuve en segunda división el último año. Regreso a Costa Rica, ahí se pasó, regresé a Herediano después. Bueno, quedé campeón Herediano, quedamos de campeón de CONCACAF también. Y después de ahí pasé a la Liga Deportiva Alajuelense. Fue una etapa muy importante en mi carrera. La verdad que llegar a un proceso que se estaba iniciando, el tema de la estructura, reestructurarse el tema del CAR. En ese momento estaba Agustín Lleida, que estaba iniciando con ese proceso. Darle otra cara a la liga que venía con mucha inestabilidad, ya llevaban 6 años de no lograr nada y bueno, se me toma en cuenta, llego por 6 meses, les voy a decir, ser honesto, me contratan por 6 meses y a los 3 meses ya me renuevan por año y medio más, entonces yo ya tenía 35 años y fue duro al principio. Primer final la perdemos, segunda final la perdemos, jugamos una tercera en pandemia y gracias a Dios se nos da la 30. Poder ayudar a hacer ganar la 30 fue algo impresionante. Yo lo llamo, como si lo tengo que llamar con una palabra, lo llamo una paz interior para toda la afición que se lo estaba esperando. Nosotros como jugadores que ya llevábamos hasta 2 campeonatos disputando final y no haberlo logrado, ya llegar a una tercera, psicológicamente uno puede estar pensando un poco más negativamente que positivamente, ¿no? Por lo que el patrón que ya había pasado anteriormente. Pero bueno, lo sacamos y después, 6 meses después, estábamos ganando con CONCACAF y bueno, a los 6 meses ya me retiro de Liga Deportiva Alajuelense. Bien, la verdad que me retiro muy bien. Yo quería seguir jugando 6 meses más, la verdad quería seguir jugando, pero al final no se me da. Se me da la opción de poder estar en Liga Menor. Como entrenador, yo les dije que lo iba a conversar en un principio, que lo iba a pensar. Eso fue lo que dije. Y bueno, luego ya 2 meses de estar en casa, ya quería moverme, ya estaba desesperado y llamé de nuevo a Liga Deportiva Alajuelense a ver si estaba la posibilidad de volver como una categoría menor y ahí fue donde se me tomó en cuenta como asistente de la U14. Junior, ¿lo golpeó mucho lo que te pasó en la federación, que te sacaran como técnico? Vieras que fue una etapa, ¿cómo te puedo decir? Yo soy una persona de que cada etapa en la que estoy, trato de aprovechar la mayor experiencia, todas las situaciones que se me presentan para crecer, para crecimiento, para ir hacia adelante. Ese año que estuve, casi que el año completo, 10 meses, vieras todo el aprendizaje que obtuve y obviamente sí fue extraño la forma en la que se me contrata para llevar a una selección al Mundial y un mes antes de iniciar el proceso de eliminatoria de ahí se me dice que no, que me quieren bajar a una categoría. Entonces yo me quedo extraño, ¿por qué? ¿Cuál es el tema? O sea, ¿cuál es la razón? Tampoco entendía porque en ese momento no había director deportivo. Entonces fue algo muy extraño honestamente, pero de ahí Dios sabe por qué hace las cosas al final. Yo soy una persona que siempre voy para adelante, sea donde esté. Lo que sí me deja tranquilo es el trabajo que dejé ahí.
la competencia que intenté dar a los chicos que estaban ahí, el crecimiento, el aprendizaje, eso me llena mucho porque así me lo han hecho saber, honestamente. Mucha gente me ha hecho saber de que están muy contentos con mi trabajo, que bueno, al final no se da, pero que siga adelante. Y la gente que está en el día a día, si le hacen ver a uno eso, la verdad es que a mí me llena mucha satisfacción. Aprendí, sí, y bueno, ahora estoy acá y voy para adelante. Venir a San Carlos me da la sensación que es no querer brincarse etapas, sino seguir en ese aprendizaje, porque venís a ponerse un overall de asistente técnico fuera del área metropolitana, salirse del entorno donde tiene su familia, donde tiene su gente. ¿Cómo es terminar esa preparación para técnico? Sí, claro, no, yo lo tengo claro y soy una persona que tal vez no me gusta estar un tiempo sin estar haciendo lo que me gusta. Entonces yo no quería esperar mucho tiempo. Por dicha, ahí se me da la oportunidad de venir acá a San Carlos, que estoy sumamente agradecido por venir acá. Y como lo he dicho, quiero venir a aportar mi experiencia, quiero seguir también. Yo digo que ya, prácticamente ya tengo 4 años de retirado. Y yo estando en Alemania, mis últimos años, yo ya estaba sacando la licencia de entrenador. Yo me estaba preparando allá. Y son 4 años que he vivido. Ya tuve la experiencia de estar en primera división con Liga Deportiva Alajuelense, asistente de Albert Rudé, estuve 1 año con él, estuve con la categoría U20 de asistente, con la U15, estuve entrenador con la U20, fuimos campeones, paso por selección, ahora estoy acá y bueno, me siento una persona preparada. La verdad que así es, así lo veo para asumir cualquier reto como entrenador. Y bueno, si era la oportunidad de venir aquí a San Carlos de asistente, no estaba mal para mí. O sea, yo quería venir a aportar, seguir en esto. Y bueno, la verdad que no me arrepiento. Sí es difícil, créame, porque yo tengo también una academia en San José. Y toda mi familia, mis hijas están allá, mi esposa, mis hermanos, mi mamá. Y obviamente venir acá sí me limita un poco el poder estar más tiempo con ellos. Es como estar casi que fuera del país, pero bueno, sí trato de estar viajando constantemente para poder estar con ellos, las cosas que tengo allá, seguirlas. Hasta voy y sigo con la academia, a veces los lunes, jueves estoy de lleno allá para poder estar con los chicos de la academia que me estén observando, los fines de semana cuando hay partido que puedo estar también, estoy ahí con ellos. Y bueno, la idea es acá, seguir, por dicha, en estos últimos 2 partidos se nos han dado los resultados, que ha sido algo muy difícil en esta temporada. Obviamente todos conocemos lo que ha pasado acá, los diferentes factores que han influido para poder que San Carlos tuviera más puntaje en la tabla. Y bueno, no se nos había dado en un principio, ahora yo creo que estamos más fuertes, los muchachos son más conscientes, están del compromiso también, nosotros estamos tratando de guiarlos de la mejor forma y bueno, hay que seguir así. Junior, la semana anterior que tuvimos la oportunidad de conversar con Douglas Sequeira, le consultamos que a nivel nacional, ¿a cuál técnico admira o respeta en la actualidad? A nivel nacional, bueno, creo y soy una persona que respeto a todos los colegas, ahora que ya me incluyo, y sí hay, por ejemplo, personas que sé que se han intentado preparar, otros que ya tienen mucha experiencia acumulada, otros que vienen de más atrás y todo, cada entrenador tiene lo suyo, pero sí creo que no sé si mencionar a alguien estaría como, no sé, faltándole el respeto a otros, honestamente. Pero sí creo que hay 2, 3 que están encaminados a ser personas muy
estudiosas, muy preparadas y que pueden dar algo mucho a nivel nacional. Por ejemplo, voy a decir uno que para mí es una persona que también en superior en selección me ayudó mucho, es Oscar Ramírez. También es una persona que hasta la fecha también, en ciertos momentos nos hemos encontrado y empezamos a conversar de fútbol, y es una persona que también reconozco que a nivel nacional ha hecho cosas buenas. Y ya por último, ¿cómo sacan ustedes el chip de ser exjugadores a pasar a ser directores técnicos de un equipo? De dejar de lado tal vez todo el éxito futbolístico que tuvieron en el pasado para no llegar a un tema de comparación de lo que pueda vivir un joven en este momento. Sí, eso es algo que los entrenadores de hoy en día deben de tener muy, muy claro. Más que todo si si han sido exjugadores. Porque se puede confundir mucho eso del yo hice esto, yo hice el otro, y tal vez son etapas muy diferentes y uno tiene que saber eso. Lo que sí debe tener uno es la sapiencia, la guía, la formación, porque al final tenemos que ser entrenadores formadores. Y lo digo porque, con todo el respeto, somos Costa Rica todavía a nivel de primera división, y lo digo claro, se sigue formando. Es así, tenemos que tener esa facilidad de determinar y de seguir formando jugadores. Y obviamente no, es más fácil obviamente de jugador, porque uno se preocupaba por uno mismo. De entrenador usted tiene que estar preocupado por 24, 22, 26, hasta 34 jugadores. Y bueno, que todos estén en la misma sintonía suya, que todos vayan, que todos entiendan la idea, que todos te quieran acuerpar, no es fácil. No es fácil gestionar un grupo. Sí, lo que yo pienso que uno debe ser como entrenador es lo más leal posible, lo más, no sé, no engañar al jugador, no engañarlo. Si es esto, si no, se debe mejorar en esto, o debes hacer esto, porque si no, no estás colaborando con el equipo. Y las herramientas que uno da, que sean las necesarias para poder potenciar el equipo y desarrollarlo. Al final eso es. Y bueno, si siempre tal vez pueden haber 1, 2 o hasta 3 jugadores que no estén en el engranaje, si están todos perfectos, porque es un trabajo al final de equipo, y todos deben de estar en la misma sintonía. Yo creo que como entrenador debe influenciar uno mucho en los jugadores. Sí creo, y es importante, si uno tuvo la oportunidad de competir al más alto nivel y vivir todas esas experiencias, ¿por qué no hacerles saber a ellos de que sí se puede? Eso constantemente yo sí lo comunico y les digo, o sea, no crean que ustedes están lejos de un alto nivel, uno está cerca. La diferencia es la parte mental. Esa es la gran diferencia. Talento, yo vi en Europa jugadores que aquí hay 4 de ellos, aquí perfectamente pueden estar jugando. Decía, este jugador, con todo el respeto, allá en Costa Rica hay 4. Pero la diferencia es la parte mental, que es disciplinado, que está comprometido, que va hacia adelante, se cuida. ¿Cómo lo puedo llamar? Es algo que las ganas de triunfar son mayores a sus miedos, a su pereza, a su dejadez. Entonces esas ganas de triunfar te va a llevar a ser profesional, a realmente cuidarte, a dar todo en el entrenamiento, en los partidos. Y esa exigencia propia, yo lo llamo un autorrespeto. Es un autorrespeto hacia uno mismo, de querer buscar más cosas. Y eso al final te va a dar, no sé hasta dónde vas a llegar, pero sí vas a estar al mejor nivel. Junior, muchas gracias por permitirnos conocerlo más a fondo, tener esa retroalimentación y el lujo que significa para nuestra institución también tenerlo acá en esta casa. No, yo como lo dije anteriormente, estoy encantado aquí en San Carlos. La gente me ha tratado súper bien, el pueblo, la ciudad, las vistas que tenemos acá. La verdad que estoy muy contento y ojalá que es para lo que estamos acá, se den buenos resultados en el equipo, y al final lo más importante, creo yo, es lo que uno deja.
o sabemos cuándo llegamos, no cuándo nos vamos a ir, pero si es poco tiempo, si es largo tiempo, ojalá poder el día de mañana llegar y decir, no, es que pasó Junior Díaz por acá y trascendió, nos dejó esto, nos dejó el otro, y la verdad que al final uno como persona, por eso es por lo que lo recuerdan.